Estimados amigos, nuevamente un saludo cordial para todos. Cada uno de ustedes les habla Mario Chese de Lima, Perú. La Sociedad Watchtower, estimados amigos, eh, dice lo siguiente, ¿no? En la Atalaya del 1.16, página 26 y párrafo 15. Dice, él comenzó a elegir a los ungidos, o sea, hablando de Dios, según el contexto. Él comenzó a elegir a los ungidos después de la muerte y resurrección de Jesús. Y parece que todos los miembros de la congregación cristiana del siglo I eran ungidos. Todos los conversos del primer siglo eran ungidos. Parece, dice, ¿no? Parece. Pero en otras publicaciones sí son más contundentes y dicen que sí, que eran ungidos. Bueno, entonces ya sabemos que para la Watchtower el llamamiento para aquellos que serían las otras ovejas empezaría en el año 35, empezaría en el año 1935. Y Jesús cuando dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, que también tengo que llamar, ¿no? Él les estaba refiriéndose a una Watchtower, a las otras ovejas. Él tenía que llamarlas. Y ese llamamiento parece que la Watchtower cree o supone que partió en el año 1935, aunque tiene sus dudas, dado que todavía siguen entrando ungidos a la Watchtower, ¿no? Que primero se termina la llamada de los ungidos y luego viene la llamada de los no ungidos a partir del año 35, pero resulta que siguen entrando ungidos junto con miembros de las otras ovejas. Entonces ahí hay un problema para ellos. En todo caso, eh, el llamado para la clase terrenal no vino sino mucho tiempo después, según la Watchtower, pero nadie en el primer siglo tuvo una llamada terrenal. Bueno, entonces nos preguntamos en el caso del buen ladrón. Jesús le dice, de seguro te digo, hoy, dice la Watchtower, estarás conmigo en el paraíso. Pero en las otras versiones bíblicas dice, de seguro te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El problema, estimados amigos, es este llamado buen ladrón, quien reconoció a Jesús como su Señor y como Rey, y que creyó en el reino porque pidió, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esa confesión de fe en el Evangelio del Reino hizo que Jesús se admirara de este hombre, estando Jesús también en el martirio. Este hombre volcó su fe en un hombre como Jesús que estaba muriéndose y demostró tener una fe tremenda y lo vio con muy buena, digamos, con buena cara, ¿no? Y le promete, de aseguro te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Aunque a la Watchtower no le gusta mucho eso y dice, de seguro te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso, en el futuro. Y entonces nos encontramos que según la posición de los testigos de Jehová, Jesús ya le estaba ofreciendo a este buen ladrón una esperanza terrenal. Ya lo estaba llamando u ofreciendo en todo caso, ¿no? Ser parte de la grande muchedumbre de las otras ovejas. Entonces podemos decir que el primer llamado o el primer elegido para heredar la tierra en el primer siglo fue el ladrón bueno de la cruz, ¿no es cierto? El ladrón bueno de la cruz. Pero no eran todos aquellos del primer siglo todos ungidos, todos estaban llamados para heredar el reino celestial. ¿Por qué Jesús no pudo ofrecerle a este hombre también el reino de los cielos o ser parte de los ungidos? Y la Watchtower no dice, no, este va a heredar la tierra.
porque se le ocurrió. Por un lado dice que todos en el primer siglo tenían esperanza celestial, pero en caso del hombre de la cruz, el buen ladrón, no, a él sí le ofrece la tierra. O sea que el llamado para heredar la tierra no empezó en el año 35 ni mucho tiempo después, sino en el mismo primer siglo, ¿no es cierto? Donde Jesús en la cruz le dice al ladrón, tú vas a estar conmigo en el paraíso. Pero por supuesto no estaría con Jesús en el paraíso, puesto que para la Watchtower los que se quedan en el paraíso no pueden estar con Jesús, los que van a estar con Jesús son los ungidos, los que están en unión con Él, ¿no? Pero estas contradicciones de la Watchtower nos dejan dubitativos, ¿no? Si en realidad este hombre se le ofreció el paraíso futuro, puesto que si leemos en Revelación, vamos a ver que también se habla de un paraíso celestial, ¿no es cierto? También se nos habla de un paraíso celestial. Vean ustedes en Apocalipsis, van a encontrar ustedes en- me parece que está en Apocalipsis, en los capítulos 1, 2 y 3 se habla del paraíso celestial, y también se nos habla de la Nueva Jerusalén, que está en el cielo, o la ciudad que tiene fundamentos, una ciudad celestial que, que el mismo, la misma Biblia dice que el paraíso que está en el cielo el apóstol Pablo fue al tercer cielo y vio el paraíso, dice también, ¿no? El apóstol Pablo vio el paraíso celestial. Hay un paraíso en el cielo, es una ciudad santa que después va a bajar a la tierra. Pero el apóstol Pablo dice que conozco un hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue trasladado al tercer cielo y dice que vio el paraíso. Entonces, muy bien pudo Jesús haber ofrecido a este buen ladrón, no como cree la Watchtower, el paraíso terrenal, sino el paraíso celestial, aquella ciudad santa celestial, que va a descender después del cielo, después del milenio, ¿no es cierto? Como dice Apocalipsis 21, 1 y 2. Pero definitivamente, estimados amigos, la Watchtower se preocupa de decir, no, la coma va acá o la coma va allá, ¿no? Y bueno, empiezan a decir cosas que para tratar de justificar que este buen ladrón se le estaba ofreciendo la tierra futura como un súbdito, como un vasallo, ¿no? Como uno de las otras ovejas. Pero la Watchtower dice, no, en el primer siglo todos eran cristianos. Y si este hombre estaba aceptando a Jesús en la cruz, él tendría que haber también entrado a ese núcleo de los que son ungidos, ¿no es cierto? Porque él estaba en la cruz aceptando el mismo mensaje que aceptaron aquellos que vinieron a ser ungidos en el primer siglo, el mensaje del reino. Él reconoció, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿no es cierto? Ese mensaje que Jesús vino a proclamar a los suyos. Él vino a predicar a los suyos justamente el reino de Dios, Lucas 4:43. Este era el mensaje salvador, que después el apóstol Pablo se encarga, como el apóstol de los gentiles, de llevar a las naciones para llamar a las otras ovejas, ¿no? Entonces, este ladrón en la cruz definitivamente se salvó por su fe. Ejerció fe, como dice la Watchtower, pero no para un llamado terrenal, para vivir en el paraíso como vasallo, sino para estar con él en su reino. Por eso él le dijo, estarás conmigo, tú vas a estar conmigo. ¿Quién puede decir eso de las otras ovejas? ¿Quién de las otras ovejas puede decir que va a estar con Cristo en el milenio? No, quienes pueden decir eso en todo caso son los ungidos, puesto que estos, según la Watchtower, están en unión con Cristo. Y si están en unión con Cristo no pueden desunirse, están juntos. Entonces los únicos que pueden estar con Jesús son, bajo el concepto watchtoweriano, los ungidos. Entonces cuando Jesús le dice al ladrón, estarás conmigo, entonces le estaba diciendo, tú estarás en unión conmigo, estarás reinando conmigo, estarás en mi reino. Tú entras también en el nuevo pacto. Y entonces no nos preocupemos tanto de dónde va la coma, si después de hoy o antes, porque definitivamente la Watchtower admite que el llamado del primer siglo era para todos, para ir al cielo y ser ungidos. Y segundo, pues, porque
Este señor, este buen ladrón, Jesús le dijo que estaría con él, en unión con él, porque si no, estarás conmigo, y está diciendo estarás en unión conmigo, ¿no es cierto? En el paraíso. Y no nos asombra escuchar esa palabra paraíso, porque ya el apóstol Pablo había dicho en 1 Corintios 12, o 2 Corintios 12, perdónenme que la memoria me falla, de que él conocía a un hombre que fue traspuesto al tercer cielo y que vio el paraíso. Entonces los que van al cielo van a ver el paraíso. Hay un paraíso y una ciudad verdadera. El paraíso terrenal era figura del verdadero. El templo terrenal, figura también del templo celestial. Era figura, era hecho a escala, digamos, por decirlo de alguna manera. Pero hay una ciudad verdadera en el cielo que se le llama también el paraíso. Así que no me extraña que este ladrón estaría con Jesús en el paraíso celestial, ¿no? Y no en el futuro paraíso terrenal. En fin, esto es algo que se los dejo para que piensen, porque si el ladrón de la cruz se le ofreció la tierra y vivir como súbdito del reino, entonces la llamada no empezó en el año 35, 1935, sino que ya tenemos el primer invitado, que es el ladrón de la cruz. ¿Se dan cuenta? En el primer siglo. Ya entonces funcionaba la idea pues de una llamada terrenal o una promesa terrenal y se le promete la tierra, según la Watchtower. Entonces nos preguntamos, ¿fueron todos del primer siglo cristianos ungidos? Porque este hombre básicamente se convirtió en cristiano. Claro, Jesús no le iba a decir, tienes que bajarte de la cruz y bautizarte primero, porque sería un imposible. Porque lo que lo salvó a este hombre fue su fe. Y una fe extraordinaria, que viendo al rey del reino muriendo humillado en la cruz, ejerció, como dicen los testigos de Jehová, fe en el Señor. Eso es admirable. Ya, no, pues, ya Jesús no le iba a decir, pues tienes que bautizarte primero, lavar tus pecados. Ya Jesús vio esa fe tan grande y por supuesto le dijo, estarás conmigo en el paraíso. En el paraíso. Pero no el paraíso futuro, después de 2000 años, 3000 años. No sé. Se está refiriendo a aquel paraíso que el apóstol Pablo ya había visto en el cielo. Pero piensen ustedes en este aspecto, en este punto, de que la primera llamada para heredar la tierra, el primer individuo que se les dio la esperanza de vivir en la tierra, no vendría después de muchos años de la muerte de Cristo, sino en el mismo momento que Cristo estaba en la cruz, al ofrecerle a este ladrón, según la Watchtower, ser parte del paraíso terrenal, de la nueva tierra, del nuevo mundo, de la nueva era, de la nueva sociedad terrenal, ¿no? Como dice la Watchtower, también el nuevo orden mundial de la tierra. Bueno, estimados amigos, es una reflexión que se me vino a la mente y espero que les interese, pero sirve para meditarlo bien. Bueno, cuídense y nos estamos viendo, estimados amigos. Chao, cuídense.